¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro segundo repaso de la lección, en este caso en la lección número 5. Lección número 5 titulado ¿Cómo estudiar la Biblia? Vamos a orar allí donde estamos para iniciar una vez más nuestro estudio, sin olvidar, y siempre dando esta misma recomendación, que nuestros videos no es para reemplazar nuestro estudio diario, sino un complemento del estudio que ya tenemos. Oramos. Querido Padre, gracias Señor por este momento, pedirte que nos ilumines a través de tu palabra y del estudio que vamos a tener. Lo hacemos todos estos favores, confiando en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, solamente recordarles lo siguiente, que nuestro repaso, deseamos que tú también tengas ahí una Biblia para juntos estudiarla y también así corroborar lo que estamos estudiando y leyendo. ¿Está bien? Nuestro estudio, amigos, de esta lección está dentro del texto bíblico, versículo de memoria, está en Isaías 55:11, que nos dice la palabra de Dios, en este caso: así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y prosperará en lo que le ordene. Algo que el Señor quiere hacer es colocar siempre esta semilla en nuestro corazón y sabe, como lo dice la palabra de Dios, que no vuelva vacía. Vamos a iniciar entonces con el ciclo del aprendizaje, que es Él motiva, con las siguientes preguntas. Querido amigo y amiga que estás aquí con nosotros, ¿qué es lo que más te gusta practicar o realizar? Ve recordando, ¿ya lo sabes? Excelente. Segunda pregunta, ¿cómo es que se logró que esta actividad, esta acción, te encante, te apasione practicar? Muy bien. Número 3. ¿Qué paso se siguió para que eso suceda ahora en día? Y ahora vendría la siguiente pregunta de reflexión. ¿Amas a la Biblia? Y si no lo se ama la Biblia, aquellos pasos que se siguió para aquella actividad, aquella acción que sí nos gusta, nos encanta hacer, nos apasiona hacer, ¿por qué no lo hacemos también para poder amar a la Biblia y gustar del estudio? Es nuestro deseo y una recomendación que tomamos en cuenta ello para que así pueda suceder. En este estudio vamos a ver, amigos, entonces, qué 3 pasos podremos hacer o tenemos que hacer para estudiar la Biblia. Y entramos ahora al segundo punto del ciclo del aprendizaje, que es el explora. En el explora vamos a ver 3 puntos claves que nos ha dado la lección de escuela sabática de esta semana. El primer punto clave es amar a la Biblia. ¿Cómo estudiar la Biblia? Amándola. ¿Y cómo la puedo amar? 3 cosas. Primero, dándole un tiempo de calidad. 2, dándole un lugar de calidad, un lugar específico. Y 3, orar antes de estudiar. En tiempo de calidad, el texto que nos va, en este caso, a iluminar, nos va a llevar a este primer punto es Mateo 6:33. Pedirte que también puedas estudiarlo, sé que lo sabes de memoria, pero siempre es bueno leer la Biblia. Mateo 6:33 nos dice lo siguiente: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Cuándo hay que buscar a Dios? En primer lugar, tiempo de calidad. Otro texto que les doy ahí para que lo puedan leer durante el video, lo ponen en pausa y luego lo leen, es Lucas 11:10, Marcos 1:35, Salmos 5:3 y vamos a leer ahora Salmos 55:17. ¿Qué nos dice el libro de Salmos 55, verso 17? En este caso nos dice así la palabra de Dios. Salmo 55:17. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. El texto es claro, nos dice tenemos que tener un tiempo de calidad, no un tiempo de sobra. Un tiempo, digamos así, Señor, voy a estar contigo todos los días a tal hora, a tal hora, a tal hora, y te voy a dar tanto de tiempo. Eso es tiempo de calidad. Tener un tiempo en específico con el Señor.
Así como cuando uno va con la esposa, los hijos, la novia, el novio, los amigos a un lugar a un lugar en el cual pasas un tiempo bonito que no se te va, igual debe ser el tiempo con Dios. No hay que darle un tiempo de sobra, decir, a ver, voy a leer. Ya, gracias Señor, tú ya sabes, amén y voy. No, no, no. Tiempo de calidad, por favor, tiempo de calidad. Número 2 es tener un lugar en específico. Texto que vamos a leer, Éxodo 33:7. Primer texto, en este caso principal. Éxodo 33:7. Acá se encuentra en este caso cuando Moisés ya se construye el arca, Dios le da una recomendación y él se lo da al pueblo. Nos dice, y Moisés tomó el tabernáculo, lo levantó fuera del campamento y lo llamó tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía del tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Si tenía un lugar en específico, no era que el tabernáculo podía estar en cualquier lugar, no, tenía un lugar en específico. Así como en casa tenemos una sala, un comedor, un baño, un cuarto, debemos de tener un lugar en específico para estudiar. En mi caso, este de aquí es mi lugar en específico donde venimos a estudiar, porque si lo hacemos en la camita, les digo, podemos ir a dormir y no va a ser un lugar tan bonito. Entonces tengamos un lugar en específico que sea tranquilo, iluminado. Lucas 5:16 nos habla que Jesús se levantaba, iba a un lugar desierto a orar. Mateo 6:6 nos comenta también de orar en el cuarto, en el aposento, en privado, que el Señor cuando te ve en privado te va a reconocer en público. Marcos 1:35 de la misma manera. Dice que el Señor muy de mañana se levantaba enfatizando el tiempo, pero también decía que iba a un lugar muy oscuro. Lo acabamos de leer también. Es decir, no solamente es tener un tiempo de calidad, sino también un lugar de calidad, un lugar en específico. ¿Está bien? Y como tercera parte de este estudio, o de esta primera manera de amar a la Biblia, es orar antes de estudiar. Vamos a ver qué nos dice en este caso Marcos 11:24. Primer texto de estudio. Marcos capítulo 11, versículo 24. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Menciona así. Por tanto os digo que todo lo que pidieras orando, no dice rezando, es orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. En nuestra oración no hay que decir el pueda, Señor. Si tú puedes, Señor. No, no. Pide y vas a recibir. Lo dice la palabra de Dios, orando. ¿Qué otro texto más? Jeremías 29:13. Juan 14:26. Y último texto, Romanos 8:26 al 27. En este caso el libro de Juan nos habla acerca del Espíritu Santo, que Él está dispuesto a hacernos recordar lo que uno ha llegado a estudiar, lo que uno le pide. Señor, por favor, enséñame, tú eres el mejor profesor. Espíritu Santo, quiero entender hoy la lección, hoy el Reavivados, la matutina que estoy estudiando, o este texto bíblico, o me toca predicar, Señor, no sé qué hacer. Ora, dice el libro de Juan, Marcos también. Pero vamos a ver ahorita qué nos dice Jeremías 29:13. Pero vamos a ver qué nos dice Romanos 8:26 y 27. Nos menciona así la palabra de Dios. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es mi debilidad? No querer estudiar, no querer orar, no querer tener comunión con Dios. Él me ayuda en mi debilidad. Dice, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, es una persona que se entristece, se pone triste, que gime. Ahora, versículo porque tiene sentimientos, ¿no? Y ahora el 27, mas Él escudriña, ¿quién? El Espíritu Santo escudriña los corazones, es la mente, las intenciones, por la cual dice, es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahí está clarito, queremos amar la Biblia, 3 cosas. 1, ten tiempo de calidad. Pon tu alarma, duerme temprano, cena temprano para que te levantes temprano a estudiar la Biblia. 2, ten un lugar en específico, un lugar privado, un lugar silencioso, un lugar que sea especial, netamente para encontrarnos con Dios. Y 3, oremos antes siempre de estudiar la Biblia, que el Espíritu Santo nos ayudará a poder entenderla, amarla, nos hará recordar y nos enseñará todo lo que en ellas, las cosas que aquí están escritas. ¿Está bien? Punto número 2,
de la parte de aquí del Explora es cómo puedo estudiar la Biblia escudriñándola. 3 puntos claves: leer y escribir. ¿Cómo es que es leyendo y escribiendo? Sí, Salmos 119, 15 y 16 nos dice que yo medito en tu palabra, ella me ayuda. Salmos también 143, 5, lo mismo. Colosenses 3, 16 también complementa la idea. Vamos a leer, si no, Colosenses 3, 16. Los otros textos que se están mencionando, quizás por tiempo, pero pedirte ahí que ustedes puedan pausar el video, lo buscan, lo estudian, y también en la iglesia lo pueden allí hacer participar a los miembros de iglesia. Colosenses 3:16 nos dice: la palabra de Dios abunde, more en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con cantos e himnos y cantos espirituales. Escribe, pone una letra, canta, memorízalo, leyendo y escribiendo. Otro texto más, Deuteronomio. Vamos a ir a 2 textos en Deuteronomio y con eso pasar a la segunda parte acerca del escudriñar. Deuteronomio capítulo 31, versículo 11. Nos dice así la palabra de Dios: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todos los oídos, delante de todo Israel a oído de ellos. ¿Qué nos dice? Hay que leer. ¿Por qué? Porque en la lectura está el aprendizaje. Eso es lo que han hecho con nosotros en el colegio, para poder comprender. Fue lectura, el parme, el coquito, para poder aprender a escribir. La repetición hace el aprendizaje. Y otro texto más es Deuteronomio capítulo 6 del 4 al 9, enfatizándonos el versículo tanto, bueno, vamos a leer desde el 4, Jehová nos dice: uno es. Versículo 5 dice que tenemos que amar a Dios con todas nuestras facultades. Versículo 6 nos menciona que las palabras, o sea, su palabra tiene que estar en mi mente. Versículo 7, si somos papás, nosotros tenemos que repetir a los hijos en todo momento, no solamente ser hijo, ten tu lección, estúdialo. No, tú y yo tenemos que repetir. Versículo 8, la tenemos que atar en nuestra mano, no tener el celular, sino la palabra en la mano, en nuestra mente. Y por último, versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí está. Que no hayan imágenes ahí de calendarios no tan bonitos, sino que hayan textos bíblicos en tu casa, porque es algo que nos dice la palabra de Dios, para así poder escudriñar la Biblia, una metodología de estudio. Como más, si es que tienes ahí tu lección de escuela sabática, no la tengas, quizás vamos a ir desde el último, en blanquito, sino en este caso se te recomienda que puedas escribir ahí en los márgenes, porque es lo que nos dice la Biblia, escribiéndola. Nos dice: no, entonces no tengo aquí, no tengo allá. Fácil. Entonces, si tienes ahí alguna de tus biblitas, como comentamos en este caso, y consejo que tenga más de una Biblia, puedan escribir en los márgenes lo que Dios les impresiona. No quiero malograr la Biblia. Agarra un cuaderno en especial y en ese cuaderno escribe todo lo que el Señor te esté hablando en ese día. Pero hay que hacerlo, ¿está bien? Segunda metodología, entonces, de cómo escudriñar la Biblia, no solamente es leyendo y escribiendo, sino es interpretando. Para eso vamos a abrir lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Nos dice así la palabra de Dios: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin que por la paciencia, la consolación y la esperanza tengamos esperanza. Para nuestra enseñanza tengo que interpretar. La Biblia me tiene que enseñar. 2 Timoteo 3, 16 al 17 nos dice que la Biblia me enseña, me escudriña, me corrige, me instruye, me redarguye. Tengo que interpretar. Segunda de Pedro, vamos a otro texto. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Vamos a ir avanzando. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21 nos dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía es de interpretación privada, ninguna profecía de esta escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no es que yo tenga una nueva luz, un nuevo conocimiento, no viene por poquitos, es de manera global, pero hay que interpretar. Si mi interpretación
va en contra de lo que la mayoría del pueblo conoce, sabe, entonces tengo que desecharla, porque no es de interpretación privada, nada, todos es un solo mensaje, y hay que dejar que el Espíritu Santo, como vimos la anterior vez, sea el quien nos enseñe. ¿Está bien? Y otro texto más es en ese caso Apocalipsis 1:3. Y por último, ¿cómo más escudriñarles con metodología? Para eso vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 28. Isaías capítulo 28, versículo 10 y luego el versículo 13. Texto conocido y muy principal aquí en el tema de la metodología de la Biblia. Isaías 28, versículo 10 nos dice: porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Versículo, luego nos dice el 13, la palabra de Dios, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan espadas, serán quebrantadas, enlazados y presos. ¿Qué quiere decir eso? Que la Biblia se interpreta así sola, dice un poquito aquí, un poquito allá. Leer siempre el contexto con el contexto, porque un texto sin su contexto es puro pretexto. ¿Y cómo saber cuál es el texto, en este caso, o el contexto de la Biblia? Mira, si tú tienes ahí en tu Biblia, no se puede ver bien acá, pero van a haber ciertos márgenes. Acá, ejemplo, un margen aquí, sigues, y acá hay otro margen. ¿Eso qué quiere decir? Que de aquí, desde este versículo hasta este otro de aquí, que hay otro margen, hasta aquí es un tema, que eso se llama perícopa. Estudiemos eso para entender bien cuál es el mensaje del texto, para así evitar que nos engañe. ¿Y cuáles son las metodologías de estudio? De manera breve comentarte ahí, querido hermano, que podemos hacer primero es a través de dibujos. Podemos usar dibujos, en este caso como metodología de estudio 2, hacerlo por colores. Es decir, el verde es esperanza, amarillo que es de salvación, el anaranjado que es otro tema. Por temas que uno comienza a estudiar y dice, este tema me gusta, este otro tema no. Entonces cada tema lo podemos hacer de acuerdo a colores. ¿Qué más? Subrayando la Biblia, otra metodología, subrayar la Biblia. Siguiente metodología también de estudio, teniendo un cuaderno o un post-it que nos ayude en este caso a poder comprender también aún mejor el texto bíblico. ¿Qué otra metodología también podemos en este caso, amigos, tener en cuenta o avanzar? Para eso, ejemplo, les comento el tema ahí de lo que es de la lección de jóvenes. Nos da una bonita metodología que también quisiera compartir con ustedes, en este caso, que es a través de flechas, ¿no? Así, a través de flechas vas ahí animando esta flecha a través de subrayar las palabras que se repiten. Es una metodología que uno puede usar en este caso para poder estudiar la Biblia. ¿Qué otro texto, ejemplo, también nos dice muy aparte de Isaías, de estudiar la Biblia un poquito aquí, otro poquito allá, renglón tras renglón, contexto, texto con su contexto? Vamos, el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10, también nos da otro consejo más. Esdras, capítulo 7, versículo 10, nos dice la palabra de Dios así. Para que ofrezcan, capítulo 7, versículo 10, nos dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar a Israel estatutos y decretos. ¿Qué hizo Esdras? Preparó su mente, su corazón, ¿para qué? Para estudiar, para enseñar, para cumplir. Metodología, se prepara, tú analizas qué tengo que hacer. Otra metodología, amigos, que aquí les puedo en este caso comentar, que la lección lo ha dicho en este caso, es la siguiente. Dice, hay 4 pasos: observación, interpretación, aplicación y compromiso. ¿Qué es la observación en este caso? Haces tu película, personajes principales, lugar, escenario, tiempo. En la segunda parte, ¿no? La interpretación es el hecho de hacerte la pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere que tú sepas con lo que acabas de estudiar? La aplicación es qué es lo que Dios quiere que tú sientas con lo que estudias, y el compromiso es qué es lo que Dios quiere que tú hagas con lo que acabas de estudiar. Y tercera y última parte, amigos, de cómo poder estudiar la Biblia es practicándola, o amar la Biblia es practicándola. También 3 puntos. Primero es valorándola, según lo que nos dice el libro de Proverbios, capítulo 30. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 30, versículos 5 y 6.
Nos dice así, en este caso, la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que te reprenda y seas hallado mentiroso. Valórala, es la palabra de Dios. No digas cosas que no sabes. La Biblia dice, cuídate que te cuidaré. No, no dice eso. Estúdiala, practícala, no coloques palabra. Valórala. Salmos 12:6 también. Segundo punto es compartiéndola. ¿Cómo la puedo practicar? Primero tengo que valorar la Biblia. 2, la comparto con alguien. Ejemplo, vamos a ir al libro de Isaías. Isaías, capítulo 50, versículo 4. ¿Qué nos dice en este caso la palabra de Dios? Y el Señor que me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que se oiga como los sabios. Compártela, Dios pondrá en tu palabra que sea como sabio, dice la palabra de Dios. Éxodo 4:12, Jeremías 5:14, también Mateo 10:19, 1 Corintios 2:13, Lucas 21:15 nos va a dar estos conceptos. Y tercer y último punto es interiorizándola. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a también Isaías 51:16. ¿Qué nos dice? Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos en la tierra, diciendo: Sión, pueblo mío eres tú. Dice Dios, Él me da las palabras en mi boca, pero también Él te dice, tú eres mi pueblo. Interioriza lo que estamos aprendiendo. Apocalipsis 1:3, una vez más. ¿Qué nos dice Apocalipsis 1:3 aquí? Bienaventurados el que lee, el que oye y el que guarda o practica las cosas que aquí están escritas, porque el tiempo está cerca. No solamente es leer, no solamente es valorar, compartir, no es interpretar, no es solamente tener metodología, no solamente es tener un tiempo, un lugar, orar, sino es practicarla. Por eso que también 2 Timoteo 2:7, Salmo 119:11, Salmo 119:104, Proverbios 2:6, Deuteronomio 4:6 y último texto que vamos a leer, Primera de Crónicas 22:12, nos va a mencionar lo siguiente. Mira, Primera de Crónicas 22:12 nos dice lo siguiente la palabra de Dios: y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes Israel guardes o practiques o vivas la ley de Jehová, tu Dios. Entonces, son las tres maneras, amigos, de poder estudiar la Biblia. Repetimos, amándola, escudriñándola y practicándola. Pasamos al tercer punto del ciclo del aprendizaje. Aplica. Aquí te hago las siguientes preguntas. ¿Con qué actitud leemos la Biblia actualmente? ¿Con qué actitud lees la Biblia? 2. ¿Con propósitos egoístas leemos la Biblia o con un corazón humilde y consagrado? Tercera pregunta de reflexión. ¿Tienes un tiempo y un lugar específico para encontrarte con Dios o se le da lo que sobra y nos encontramos en donde queremos? Meditemos y apliquémoslo en nuestra vida. Y cuarto punto del ciclo del aprendizaje es el crea. Aquí te voy a dar la siguiente recomendación. Comienza a tener desde ya un encuentro personal con Dios usando las metodologías aprendidas, las 3 maneras de estudiar la Biblia. Y por último, pide al Espíritu Santo que nos ayude a poner en práctica lo aprendido. ¿Quieres hacer eso? Yo lo quiero hacer. Si tú también, te invito a orar allí donde estamos. Querido Padre, gracias Señor por este momento que nos has dado. Sé que hay personas que posiblemente tengan necesidades que tú, Señor, conoces. Pedirte que una vez más lo suplas, pero de manera especial ayúdanos a tener este encuentro contigo cada día, este compromiso y por sobre todo que amemos, practiquemos y también, Señor, en este caso amamos, practicamos y escudriñemos, Señor, la palabra que tú nos has dado. Todo esto, Señor, lo hacemos confiando en el nombre de tu Hijo llamado Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo. Nos vemos en el próximo video.